Lo tenemos Ernesto Seguel, subsecretario de Trabajo de la provincia. Ernesto, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le va Lorena, Alejandro? Un saludo para ustedes, para todo el equipo y para la audiencia. ¿Cómo estamos, Ernesto? Bien, con mucha actividad. Como ustedes saben, son tiempos complejos, donde en el mundo del trabajo han habido en estos días de cuarentena toda una serie de situaciones que han ido editándose y sacando normas respecto a la difícil situación que toca el mundo del trabajo en estas circunstancias, para la provincia en particular, para el país en general, pero un problema que en el mundo, como consecuencia del coronavirus, está afectando lo que tradicionalmente era considerado y se conocía como las relaciones laborales en el mundo del trabajo, y de hecho están así que la propia OIT ha tenido que avanzar con normas, y bueno, y localmente también se ha trabajado mucho con las cámaras empresarias, con las organizaciones sindicales, y de hecho ayer hubo una última reunión donde bueno, hubo un documento que firmaron entre la UIA, la Unión Industrial Argentina, la CGT a nivel país, con la intervención del ministro Culfas de Producción y el ministro Moroni de Trabajo, donde bueno, esto determina algunas pautas que se venían charlando previamente y que la verdad que es una guía muy importante para muchas organizaciones sindicales como las uniones o las federaciones que bueno, a nivel local muchas veces trabajan con decisiones que se toman a nivel central. Así que este acuerdo, como usted sabe, consiste en que aquellos trabajadores que no hayan sido considerados un servicio esencial, el DNU 297/20, que es el que cuando inició la cuarentena, allá por la segunda quincena de marzo, aquellos que no puedan teletrabajar o que no puedan tener prestación efectiva, podrán acceder a un salario que será no remunerativo, del orden de un 75% del salario de bolsillo, y esto se complementa con lo que a principios de abril fue el decreto 332, que después fue modificado y que últimamente salió el 376, que consiste básicamente en un acompañamiento por parte del Estado de montos que van desde un salario mínimo vital y móvil, que está hoy en 16.875 pesos, hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles como máximo, o sea, un monto de 33.750, y bueno, obviamente la diferencia para completar el 75% del salario neto lo haría en caso de que existiera, haría frente al empleador, donde también se acordó que lo único que se va a aportar va a ser a lo que es el régimen de obra social y cuota sindical. Así que esto es una guía, y esto digo porque habían organizaciones que sí habían avanzado en acuerdos de aquellos trabajadores que están afectados con el aislamiento preventivo social obligatorio, caso petrolero, personal jerárquico, algunos acuerdos que se habían hecho en el ámbito del sindicato de camioneros, otros de UTA, y había otros que se venía hablando y que fueron actividades muy afectadas, como la actividad gastronómica, hotelera, en general todo lo de servicios. Así que con este acuerdo que se firmó ayer entre la CGT y la UIA, bueno, permite seguir avanzando en esta difícil situación donde yo escuchaba en principio el programa. Usted sabe que respecto a esta situación compleja de la pandemia, que tiene una diría guía rectora, que es la salubridad pública, cuidar la salud, cuidar la vida, cuidar en todo caso a cada uno de los habitantes de este suelo. Bueno, obviamente esto ha traído complicaciones en lo que es el desarrollo normal de las economías locales, regionales, nacionales y también en el mundo. Así que esta situación difícil que nos toca vivir como ciudadanos, como habitantes del mundo, bueno, se va trabajando con todos los actores sociales del mundo del trabajo día a día, buscando las mejores alternativas para preservar las fuentes de trabajo y los puestos de trabajo, más
en esta fecha tan especial que se aproxima, que es el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Bien. Ernesto, ¿cómo llegamos a este 1 de mayo? Ya te lo consulto desde el ámbito de tu cargo, pero también como un hombre que ha trabajado durante gran parte de su vida en las relaciones y entre las relaciones entre trabajadores y empleadores, ¿no? Sí, es un 1 de mayo atípico, ¿no? Ustedes saben que el 1 de mayo se conmemora como consecuencia de una lucha que llevan adelante los trabajadores reclamando una jornada laboral de 8 horas, y en definitiva esto generó toda una situación encontrada y muy difícil y trágica, y la verdad que llegamos a este 1 de mayo con una situación compleja en el mundo del trabajo, en el mundo. Ayer se escuchaba y leía noticias respecto a lo que pasa, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, donde la pérdida de trabajo es un impacto muy duro. Se hablaba de más o menos de 8 millones a 22 millones como consecuencia de todo este proceso de pandemia que azota al mundo. Y lo mismo ha pasado en Europa. Ustedes saben que España, Italia, Francia, países muy castigados, se están buscando modos y formas de ir reactivando la actividad económica y con esto ir reconstruyendo puestos de trabajo, y lo que se busca es justamente sobre lo que se está trabajando en nuestro país, que es el sostenimiento de las fuentes y de los puestos, cosa que no es sencilla porque mes a mes hay que ir con una economía que está en una situación compleja, ir haciendo frente a las obligaciones y, como se decía en una reunión de trabajo que hubo, buscar la forma de ponerle plata a los trabajadores en el bolsillo e ir dinamizando la economía, y en esto el Estado está trabajando a través de esto que comentábamos con anterioridad, también con medidas económicas, financieras y demás, pero un día del trabajo complejo, un día del trabajo donde lo que se busca es preservar esta institución de la relación de dependencia y trabajo, que es una institución que en el mundo ha permitido el progreso, el desarrollo y en todo caso también la realización de proyectos de vida. Así que vamos a seguir trabajando intensamente para en este camino del sostenimiento de las fuentes y de los puestos de trabajo. Bueno, pasemos esta situación tan difícil, tan compleja, y Dios quiera que el próximo año el Día del Trabajador sea un día de celebración, un día donde, bueno, podamos hablar y comentar de la difícil situación que nos tocó pasar, pero reconstruyendo todo lo que tiene que ver las relaciones laborales, el sostenimiento de los puestos y de la fuente de trabajo. Así que un día para la reflexión. ¿Vamos hacia un nuevo orden en las relaciones laborales? Y Alejandro, con todo lo que está pasando, evidentemente, y esto lo han inclusive planteado analistas especialistas, colegas de la actividad, hay un antes y un después, y evidentemente hay todo un replanteo de las relaciones laborales y del mundo del trabajo. Y les doy algunos ejemplos. A ver. Ustedes saben que en esto de la pandemia hubo una actividad que venía tomando un ligero impulso, pero que ahora se ha impuesto con toda la fuerza, que tiene que ver con el teletrabajo, o lo que se llama el home office. Toda una serie de cuestiones respecto a cómo se encara, por ejemplo, las cuestiones de seguridad y higiene, con los cuidados que no solamente se han sacado medidas nuevas relativas a lo que ha sido el coronavirus, y también una serie de cuestiones como, por ejemplo, el delivery era una actividad que se venía utilizando y que no estaba tan acentuada como en esta pandemia. Sí. La actualidad lo ha impuesto. Y después como siempre pasa, en todas situaciones de crisis hay amenazas y oportunidades, y bueno, han salido a relucir nuevas cuestiones que tienen que ver con el tema del mundo del trabajo respecto a la modalidad de su realización
y respecto a cómo se regula la actividad. Una de ellas, como dije, es el teletrabajo, el home office y las nuevas formas de realización de tareas, formas de control y supervisión, que bueno, todo esto no tenga duda que va a ser algo que una vez que podamos superar esta difícil situación de pandemia, seguramente va a quedar la impronta en el mundo del trabajo y le diría más, yo creo que esto va a fijar eventualmente en algunas actividades un cambio de paradigma y la generación de nuevas normativas respecto a estas relaciones laborales que se están imponiendo. En el ámbito del petróleo es como que los avances que hubo en los últimos 3 o 4 años van a quedar allí frisados junto al aislamiento, ¿no? Sí, el tema del petróleo, que para nosotros es tan importante, evidentemente todo lo que tiene que ver con el desarrollo que se venía dando, claro. Hay una situación compleja a nivel mundial porque ha bajado el consumo, ha pasado cosas que en la historia del mundo habían acontecido. Usted sabe que no hace poco hubo un valor negativo del barril de petróleo, cosa que era impensada y tiene que ver con esta situación de pandemia. Y evidentemente, a partir de que se vaya normalizando la situación y se pueda ir retomando la actividad de consumo, seguramente todos los proyectos que se venían ejecutando, porque ya hay muchas tareas que están. Usted sabe que la actividad energética hidrocarburífera ha sido considerada un servicio esencial, pero está trabajando con guardias mínimas, y esto ha hecho que obviamente la capacidad instalada respecto a lo que es el almacenamiento y demás, por la falta de consumo, también está a su límite, y bueno, y se están buscando alternativas y se están buscando cómo, a partir de ir recuperando algunas actividades, se puede ir adecuando diagramas de trabajo, se puede ir adecuando algunas actividades más respecto al gas y petróleo, pero bueno, es diría yo, una serie de situaciones y cuestiones que se tienen que dar, pero sí, el mundo del petróleo ha sido a nivel internacional afectado por esta situación de pandemia, y seguramente va a haber que no digo negociar, pero sí en todo caso replantear todo lo que era con estrategias tanto extractivas como de exploración, explotación y refinamiento del petróleo, porque bueno, esto ha pasado en el mundo con esta difícil situación de pandemia que nos toca atravesar a la humanidad. Ernesto Seguel, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Gracias a ustedes, un saludo para el equipo, para toda la audiencia, y quedo a vuestra disposición para cuando así lo requiera. Gracias, muchas muy gracias. amable. Ernesto Seguel, subsecretario de Trabajo de la provincia de Neuquén, ha pasado por La Primera Mañana.